furia, con rencor. Ajá. No puede olvidar lo que le hizo el ministro. No es casualidad que ahí esté Alcorta, ni Galarreta, que está en otro estado de regresión donde dice de que Keiko le enseña. O sea, no es casualidad nada, ¿no? Ajá. Y entonces yo creo que son personas que no tienen un yo un yo sano, estructurado, que les permita ver la realidad, ¿no? Sí. Ahora, Además, si estuvieran unas personas muy estructuradas, preferirían otros grupos y no estar de parte de alguien que tiene como fundador y mentor a una persona que es un delincuente, ¿no? sí, sin duda. No, y es por eso que por más intentos que han hecho no han podido reclutar otro tipo de gente con Claro, otro perfil, no pueden. O sea, lo más que pudieron pescar es un par de oportunistas Y por tú ahí. ves que no hay intelectuales. No hay. Yo no conozco ningún intelectual, No. un buen historiador, un buen arqueólogo, un buen antropólogo, un filósofo. Ajá. Sí, pues. No hay, porque les es difícil, pues, ¿no? Ahora, pero ¿tú crees que ya en el escenario más político, pero desde tu disciplina, este Congreso con 73 congresistas que ellos van a tener, que ahora se muestran como poco interesados en colaborar con el otro gobierno, pueda sostenerse bajo el liderazgo de Keiko en esa actitud durante 5 años? Lo digo porque solo 1373, por ejemplo, son orgánicos al partido. Y Keiko va a tener que tener una gran capacidad de filigrana, manejo. una alta cirugía. Claro, pero eso es difícil cuando tienes en la misma sala de operaciones a Kenji, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? No, imposible. ¿No? Claro. ¿Cómo Y crees? con las rivalidades internas, ¿no? Eso... Porque yo creo de que acá va a haber una guerra fuerte, creo. Creo que va a haber una guerra. Porque mira, para que tus oyentes lo saben, pero para darle forma, la dinámica familiar, en la familia a la que perteneces, te va a hacer que tú desarrolles determinadas emociones. O sea, hay rivalidades, hay rencores, etcétera. Entonces yo creo que es muy claro que en esa familia hay dos grupos. Ajá. Los que están más cercanos, identificados con el padre, Kenji y Keiko, y los que están más cercanos a la madre. Ajá, Entonces, son los dos. claro, entonces entre Keiko ha tenido un proceso donde era la hija de Fujimori, la niña que quería que su papá ganara. Ajá. Elecciones 2011, pero hoy día no. Hoy día esa personalidad yoísta del padre la ha invadido. Entonces ella cada vez se aparta más de querer llegar a la presidencia por el papito como la primera vez. Ahora Ajá. es ella es Alberta Fujimori. Ajá. Entonces ella se va llenando de poder por ella quiere llegar y tiene todos los ayayeros. Por eso es que hay dos grupos, pues, los Ahora, que quieren a Alberto y los que le dicen no, este partido es para Alberto, y otros los nuevos que le dicen no, eres tú eres. Claro, eso, digamos, en términos políticos, algunos podrían decir no está del todo mal porque es un partido nuevo bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, pero lo que tú estás diciendo es que ella hace eso, pero con las actitudes, con el comportamiento y con la misma visión del padre. Claro, solo es cambio de ella, figurita, para ella. pero con la misma Claro, caracterización. ya no juega por los colores del padre. El padre fue la motivación Ya. que la hizo salir. Ahora es ella, y que se siente aplaudida por todo su grupo, al que no le conviene regresar al fujimorismo de antaño, sino el nuevo fujimorismo que es Keiko Fujimori. Ajá. Y ahí es donde choca, y va a chocar más todavía con Kenji. Kenji. Porque acuérdate pues que Caín y Abel, Ajá. acuérdate de José, el hijo Sí, de sí, Jacob, sí. en la Biblia, y Caín y Abel está en todos nosotros. Ajá. Están en todas partes, es un mito universal. Y si tú no te das cuenta de que frente al hermano, porque ella llega con es la primera hija y llega llena de poder, en ella se ponen todas las idealizaciones. Ajá. Pero estamos hablando también, creo, de una cultura japonesa, patriarcal, machista. Entonces yo creo que aparece Kenji, primero menor de edad, pero ahora ya le compite en poder a ella, y le va a competir todo este tiempo. No es casualidad que hace 4 días haya estado repartiendo regalos. Él corre por sus propios colores. Ahora, y juega y más cercano al padre, ¿no?
y juega en contra de Keiko Fujimori, Sí. desde, digamos, una perspectiva de esta disputa interna o esta tensión, el hecho que haya perdido 2 elecciones. Claro. Es decir, que es una demostración para Kenji, para el padre, Claro. de que ella probablemente no sea la adecuada para representar al Claro, no Fujimorismo. concreta, no interesa por qué, pero no hizo lo necesario como para llegar a la presidencia. Entonces viene probablemente la posición de Keiko es una perdedora. Entonces yo tengo que salir al frente. Ya. Y entonces creo que van a haber luchas intestinas. Ahora, creo que no va a ser fácil. Y estas tensiones que hay ahora, ¿tú crees que pueden estar a la base de esta actitud todavía poco clara de cómo va a funcionar el fujimorismo, sobre todo en el Congreso, que no solo es una actitud de confrontar con el nuevo gobierno, de no colaborar, sino de arreglar que en casa todavía el liderazgo no está definido y fortalecido y claramente establecido ya de Keiko, que hay una Pero disputa tú que ahí? cuando las familias tienen que ser familias muy desarrolladas para que no haya rivalidades, Ajá. celos, envidias, rencores. Y no es este Tienen, caso. no, acá yo tengo que reconocer que envidio a mi hermana, si no, no salgo de eso, ¿me Ajá. entiendes? Y entonces yo creo que estas rivalidades mantienen. Lo que pasa es que yo veo a la familia ahora que funcionalmente, excepto Kenji, están caminando, ¿no? Ajá. Mira tú, nace Hiro y entonces la madre lo idealiza, el complejo de Edipo se acerca a la madre, rivaliza con el padre y él no ha estado en el problema de Susana con Alberto. No. Él se manda a mudar, se va a estudiar fuera y ha estado lejano, ¿no es cierto? Ujú. Pero ahora que el padre está en la cárcel y presumo que tienen dinero, Ajá. y si no, bueno, entonces él regresa para tomar un lugar en la familia. Él es Susana negociante. El elegido. Hiro. Es decir, tú diferencias claramente, además, porque es Yo veo dos notorio, grupos. los que van hacia la política, Al poder, al poder, a la identificados conquista con del el poder, padre, con el con padre. sed de poder. De acuerdo. Keiko y Kenji. Y los identificados con El negocio. Susana, el negocio, pero un negocio tramposo también. Bueno, digamos, todo lo que está descubierto. Si es que ellos quisieran caminar derecho, tienen que empezar por decir, mi mamá Susana, mientras el padre ganaba miseria en el ministerio, en la agraria, presidencia. La agraria, mi madre claro. trabajaba y se rompía. Ajá. Pero también se le acusa de trampa. Ajá. Acuérdate que estaba, vendió creo que en 20 y tantas empresas, 20 y tantas casas, Ujú. y no había pagado impuestos, Sí, sí. y Montesinos le arregle el Le problema, arregla, ¿no? sí. Entonces, ellos tendrían que reconocer las cosas buenas de sus padres y las cosas espantosas. Pero si no, si simplemente sigues encima, entonces Ajá. te encuentras con un Hiro que viene acá ya como el jefe de la parte económica de la familia, Ajá. y entonces ahora, y por otra parte está Sachi. Exacto, Sachi eso te iba a llega preguntar. y no es la niña que el padre ha idealizado. Ella viene a recoger lo que queda en amores en relación al padre, porque la idealizada Porque había nunca fue sido la preferida, Keiko, era Keiko, claro. Entonces ella se identifica con su mamá. Ajá. Y entonces por eso es que ahora, en las últimas denuncias, ella es la que está chambeando. Ella con el marido chambean, Sí. se compran, creo, ese barco, El tienen almacén, el negocios. barco, compran. Entonces exacto. tenemos los que quieren el poder, y con lo terrible es que con las mismas características del padre, porque no es corrupción, es mafia corruptora, ¿me Ajá, entiendes? ajá. Eso es lo que se les acusa, a ver, porque se reúnen con personas que también están en la mafia, y si de acuerdo a lo que sale en la República, tú ves que los socios de las empresas donde está Kenji, porque ahí no aparece Keiko, Ajá. ¿no? Que sí Kenji está, y donde está Hiro y Sachi, tú ves de que ahí están, esto se ramifica y llegan hasta los mismos congresistas. Sí, no, y hay varios que están cuestionados Es terrible, legalmente es terrible, por su comportamiento es terrible. en otros casos, claro. Entonces veo es que unos quieren llegar al poder y los otros administran la economía, ¿no? Ajá. Entonces es un clan bien peligroso, ¿no? Ahora, pero porque hay- acuérdate que son acusados pues de Ahora, corrupción. pero hay un denominador común, ¿no? Sí. Que tú lo acabas de mencionar. Y es que si bien unos van por el poder y otros van por la administración más financiera, el denominador común es la práctica poco transparente de cómo hacen o cómo se mueven en ambos escenarios. Claro, Tú ya has claro. descrito bien lo de Keiko, porque Keiko no se junta con Joaquín Ramírez porque pues es un político intelectual que le va a sumar ideología. Le pone plata
y él no se pregunta dónde viene esa plata, pero la usufructúa. Un profesor, ¿no?, me decía, después de los 30 años cada uno es responsable de su cara. Mira pues el rostro de Joaquín Ramírez, nadie podría decir que es un hombre, nadie lo ve y dice, este es un filósofo, nadie, ni es un historiador, este no es profesor de la universidad. Ajá. Mira el rostro, ¿no? Sí, sí. No, el rostro, la voz de Klimper es de aterradora. La voz de Klimper es una voz de un robot que si yo no fuera terapeuta me daría terror. Ajá, ¿Me entiendes? ajá. Y no es casualidad que haya amenazado a los estibadores del Callao. Claro, y no es casualidad que haya presentado un audio fraguado Terrible. para salvar a Joaquín Ramírez. A Joaquín Ramírez, ¿No es cierto? ¿no? Claro. Entonces, yo ves todo un escenario donde es un clan familiar, donde unos administran el dinero y son negociantes, y con los antecedentes, porque si bien nosotros hemos defendido a Susana Iguchi por la Sí, sin contra duda, la además que violencia fue de la brutal, mujer, pero ¿no? no le podemos quitar que doña Susana vendía y construía y no pagaba impuestos, Ajá. y a un montón de empresas. Sí, Entonces, sí. esta no diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto lo persigue a los Fujimori. Ajá. Y entonces no han hecho un alto para decir, bueno, me tengo que separar. No, pues pero es tan así que no han hecho un alto que las investigaciones que se han difundido por la República en los últimos días dan cuenta, o por lo menos deslizan la posibilidad, y esto, como dice Rosa María Palacios, es en teoría, que la plata puede inclusive ser la de la que se llevaron en la época de Alberto Fujimori, que están inyectando o reinyectando a través de estas empresas, ¿no? Claro. Es decir, hay un componente ilegal, mafioso en el accionar. Claro, también mira, Canciper es un autor que habla del complejo fraterno, ¿no? Que todos deberíamos leer a Canciper. Entonces, en el complejo fraterno, la primera hija mujer es una chica idealizada, y entonces Sachi se siente una desposeída en comparación con Keiko frente al padre. Entonces ella, la justificación es esa, por eso es que se acerca a la madre. Ajá. Y se identifica con ella. ¿Qué es identificación? Es como que los trozos de la madre los incorpora como si fueran de ella. Ajá. Y lo mismo Hiro, que creo que esa rivalidad entre el niño y el padre existe siempre, y creo que Hiro empieza a tener un lugar importante, digno de respeto, porque él es como el pater familias, ¿no? Ajá. Que ahora toma poder para administrar el dinero, ¿no? Ahora, pero me estoy poniendo a pensar, Carmen, ¿qué hubiera pasado, qué pasaría si es que los Fujimoris que quieren el poder lo consiguen? ¿Y cómo dialogaría eso ya en el ejercicio del poder con los otros hermanos que hacen negocios? Claro. Porque, digamos, ahí sería un escenario perfecto para hacer ya para uno todo, sabe qué, ¿no? para cosas terribles. Por eso Ajá. es que yo veo un clan muy peligroso, ¿no? Un clan muy peligroso. Ahora, ¿y le darán 5 años el tiempo suficiente para que no solo política, sino ética y moralmente el fujimorismo sea distinto en 2021, no? No sé, lo que creo es que se va a afianzar Keiko, ¿no? Ayudada por toda esta gente que la aplaude porque le conviene, ¿no? Porque también Keiko tiene que saber de que quienes la aplauden es porque les conviene, ¿no? Sí. Y van a seguir estas luchas muy fuertes, creo, con Kenji. Porque Sí. estamos hablando de etapas de la vida importantes. Cuando Keiko dice, mi hermano no va a ser en el 21, ¿no? Ajá. Lo está mandando hasta el 26. Sí. Y ahora parece que él está condenado, porque si ella sale en el 21, lo manda al 26. Y si no hay, y supongamos en el supuesto que no acepto, Ajá. que se va al 26, y si no hiciera un gobierno, porque va a ser un remedio del padre, porque no tú te tienes que diferenciar del padre para no repetir. Ajá. Del padre idealizado. Ella tendría que decir, mi padre él mismo se ha confesado ladrón, porque en este juicio que no salió al público, él se confesó. Sentencia entonces adelantada. mi padre es un ladrón, Sí. y entonces yo tengo tendencia a eso, no voy a hacerlo, y yo voy a... Y a eso entonces, no ha hecho. no ha hecho. No. Ella lo asume con todo, y por otra parte no es casualidad que vaya por la calle y de repente ve a Mark y se atraen. Y probablemente Mark ve en ella, siente la vibra del padre delincuente. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Entonces, todo es unas atracciones de emoción. No es casualidad que mi hija o mis hijos tengan unas buenas parejas. No es casualidad. Tiene que ver con esas atracciones internas. Todos tenemos un Google interno para escoger pareja. Ajá. Porque tú escoges aquello que te es conocido.
claro, no sabes intuyes, por qué, hueles, pero dice, no, olfateas, yo claro. la conocí, dije, con esto me caso. Claro, ¿no? Y entonces ella ve, Mark la ve, y huele al padre delincuente, pues. Ajá. Y ahí está Alberto, pues. Keiko huele a Alberto. Ahora, entonces, Carmen, toda esta etapa o estos cambios que quería hacer notar Keiko Fujimori, que estaba procurando, que estaba produciendo, ¿no es cierto?, que ya no era que no era de los 90, el tema de Harvard, la Comisión de la Verdad y todo eso, fue que una simulación. ¿Por qué digo esto? Porque no hubo, creo yo, en toda la campaña algo que le calzara mejor a Keiko que esa frase final de Kuczynski cuando le dice: tú me dijiste que yo he cambiado, y he cambiado, la que no ha cambiado eres tú, pelón. Claro, claro. ¿No es cierto? Le dice, encajó, no quisiste engañar, pero encajó. Ajá. Porque las palabras, y esto conversaba hoy día con Marisa, con tu productora, sí, que uno puede escuchar la misma frase en dos periodistas, en dos seres humanos, pero tú sabes, pero suenan diferente porque las palabras tienen una carga emocional. Entonces cuando le dice, tú no has cambiado, pelona, es como que descubren dentro de nosotros eso, que no ha cambiado. Ajá. Es como que hay una verdad interna que es dicha en alta voz en una frase. Pero quiero decirte algo. Sí. El mecanismo de racionalización, en identificación, tú un trozo del padre te lo introduces. Ajá. Y en forma inconsciente. Pero en introyección también se llama. Pero hay un mecanismo de racionalización a través de la cual tú eres experto en fabricar justificaciones para todo. Ajá. Entonces, nosotros hemos podido ver que primero ese mecanismo lo utiliza Alberto Fujimori, y además todos los psicópatas del mundo lo utilizan, justifican todo. Ajá. Pero además... Y lo hacen de manera coherente, digamos, perfecto, no solo bien. los puedes coger en el tiempo. Claro. Y si tú coges en el tiempo el comportamiento de Keiko Fujimori, hay 2, 3 Keikos. Sí. Hay una que es una lady, Sí. la que habla con con una periodista. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, 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 no sí. pierde la calma. Sí, 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 sí. Ella está en un espacio dentro de ella. Otra es la que últimamente sale, la niña resentida, porque ahora estamos frente a una niña resentida. Ajá. O a una mujer que ataca. Ajá, ajá. ¿No? Entonces, ella no está estructurada y hay varias. Cuando tú escuchas, cuando esta periodista le entrevistó, caramba, te la compras. Sí, pues. Pero tú sabes que hay otra y otra, ¿no? Por eso es que cuando tú dices que las frases tienen el impacto que tienen, de acuerdo a quién las dice y el momento que la dice y la carga emotiva que tiene detrás, por eso es que cuando Kuczynski dice, tú no has cambiado, pelona, claro, no solo nos hace notar los que se estaban convenciendo de que ella era otra, claro, en realidad nos estaba engañando, claro, y que nos estábamos dejando engañar. Exactamente, y que en realidad ese fue, yo creo, central para decir, espérate un ratito, o sea, ustedes son lo mismo, ¿no? Lo y mismo. A nivel inconsciente uno jala, cuando ves a Joaquín hasta pelado como Montesinos, ¿no es cierto? Y bueno, uno se da cuenta de inmediato que hay una farsa. O sea, digamos, lo que pasa es que ella puede engañar a los niños o a una sociedad muy primaria, porque nuestra sociedad es muy primaria, cree en la palabra, ¿entiendes? Y sobre todo cuando estás con hambre. De acuerdo. Entonces creen, pero cuando ya uno empieza a razonar, o ya empiezas a tener... Mira, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente es la inteligencia, la intuición es la inteligencia del inconsciente. Ajá. Lo acumulado hace que digas sí o no. Claro, pero claro. Para eso tienes que tener una alimentación espiritual, digamos cultura, etcétera, que la gente no lo tiene. Entonces la gente vive en el hambre. Viene el tupper, perfecto, ¿no? Ajá. Sí, el otro día veía un chiste, ¿no? Que decía que ella, cuando terminaron las elecciones, quería pedir revisión de votos a la OCDE, porque no coincidían tuppers con los votos. Qué buena. Ahora, Carmen, saliendo un poquito de los Fujimori, ¿cómo lo ves a Kuczynski en términos de su personalidad, la manera como está reaccionando en esto, las señales que está dando? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves? Porque, digamos, uno de los problemas o los riesgos es que se someta a esto que alguno le quiere meter en la cabeza. El Fujimorismo casi ganó contigo, así que subordínate a lo que ellos dicen. Hay varios, en varios tonos que le están diciendo eso. Él parecería pensar distinto y está actuando, pero a ver, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo lo que, de dos cosas primero, ¿no? O sea,
políticamente estoy clara que es un gobierno de derecha, ¿no? Sí, sin duda. Sin embargo, hay algo que a mí me anima, ¿no? Ajá. Que todos los seres humanos queremos ser mejor que los padres, porque si no, no tenemos para qué haber nacido. Ajá. Mejor ya me voy a la tumba, pues, ¿no? Y el padre y fue entonces, bueno. Y el padre, yo creo, siempre he pensado, porque no existe casualidad ni mala suerte, ni buena suerte, ¿por qué razón él se dedica a los negocios? Él da un dato sobre su biografía, ¿no? Dice que en la casa faltaba dinero. Entonces este niño, idealizado por la madre, y él, amando a esta madre con un Edipo fuerte, probablemente ha querido hacer negocios para demostrarle a la madre de que sí, que él es la solución, que es mejor que el Ajá. padre. Yo hago dinero, Ajá. ¿no? Para cubrir esta pobreza, ¿no? De acuerdo. Pero yo creo que como ya cuando la madre te ve como el primer hijo, es como que te diera elementos para volar. Cree en ti y los ojos de la madre hacen que tú te creas maravilloso, más de lo que uno es, ¿no es cierto? Y Sí. te da fuerza. Entonces yo creo que la madre le da fuerza y él es un triunfador. Sin embargo, ha conseguido muchas cosas y yo creo que también tiene un aspecto de hijo, de niño, ¿no? Cuando a mí me llamó la atención cuando le preguntan ¿qué es lo primero que usted hizo cuando fue elegido, cuando ganó? Sí, dijo, bueno. pensé en mi papi y mi mami. Ajá, Y ya sí, no sí. era mi padre y mi madre. ¿No Ajá. te imaginas un banquero hablando de mi papi y mi mami? No, además con la trayectoria, la edad que tiene. Claro, ¿no? entonces es como que tuviera una parte de niño dentro, y eso a mí porque me reconforta de pensar que él va a querer, él tiene en su inconsciente ha visto sufrimiento del lugar donde ha vivido, ha escuchado a los padres, eso quedó cubierto por su necesidad de ser poderoso frente a la madre y darle el dinero que no le dio el padre. O sea, esa puede ser, digamos, una de las señales personales que dan cuenta de que él va a actuar con gratitud y con, digamos, querer ser mejor que el padre. Yo creo que él el padre fue una persona muy dada a lo pero social. es una hecho, persona hizo el de Rosario en San primera. Carlos, viajó a las zonas altas. Es decir, Ha trabajado en Brasil haciendo vacunas. Sí, Quien hace vacunas es que quiere que nadie se enferme. Mira, mira la raigambre pues de los Fujimori pobres, ¿no? Con ese padre. Sí. En cambio, era querido que la gente no se enferme, por algo trabajó en vacunas. Ajá. Ha vivido en el Cusco y en Puno, un sitio pobrísimo. Eso lo tiene que tener en el alma. Y además quiere rescatar a ese padre, que creo que está vivo. Cuando él dijo mi papi y mi mami, creo de que tiene el padre vivo. Cuando habla de la revolución social, claro, dentro de una mente de derecha, creo que quiere pasar a la historia. Ajá. ¿No? El padre curó a los leprosos, él quiere poner el agua, ¿no? Sí, entonces me parece bien, fíjate. Sí. Yo tengo la esperanza de que va a querer hacer algo por la población, ¿no? Más necesitada. Ajá, y a mí me parece el énfasis que le puso, por ejemplo, a su presentación en Chile, cuando se reunió con otro presidente, entre ellas Bachelet, que va a venir a la presentación además. Él puso el énfasis en la desigualdad. Sí. Y eso fue bien interesante, Sí, porque claro. él pudo haber dicho, vamos a crecer económicamente, vamos a hacer... Claro. Pero dijo, hemos mejorado, pero no hemos disminuido la desigualdad. Claro. Y yo voy a centrarme ahí. Claro. Entonces, desde una perspectiva liberal, como Claro. es él, más de derecha, la desigualdad en sus mínimos es que el Estado le responda a la gente en los servicios básicos de salud, educación, justicia y seguridad, y que busque darle el mismo punto de partida a todos para que después, sin igualar oportunidades, vayan creciendo. Claro, mira, Eso es bien importante. el agua es vida. Sí. Cuando un paciente sueña con agua, estamos hablando de la necesidad que todavía le ha faltado madre, ¿no? Sí, Y pues. cuando él se preocupa del agua, ¿no es cierto? Es como que también tiene un maternaje dentro, ¿no? Es como que tuviera una mamá que quiere hacer algo por los demás, ¿no? Ajá. Por darles agua, ¿no? Entonces sí me parece interesante esta identificación. Además, fíjate, uno también, la infancia puede ser destino si es que tú no te remodelas, Ajá. ¿no? Y él tiene buenos insumos emocionales, una madre poeta, literata, el padre, o sea, es un hombre que ha recibido cosas también, ¿no es cierto? Ajá. No, es una persona muy agradecida. Claro. ¿No es cierto? Y las personas agradecidas
entendiendo de que han sobrevivido a la dificultad. Y siempre son ligado al personas que Perú, ¿ah? devuelven, ¿no? Siempre, No, siempre. claro, y siempre No, ligado y al otro Perú. dato que no es menor, sino que claro, él por un error de campaña no lo resaltó durante todo el proceso, que no solo que ha trabajado toda su vida, no solo que ha trabajado en el Perú, sino que siempre lo ha hecho en democracia, o sea, no ha avalado ninguna actitud arbitraria ni autoritaria de nadie. Y esos elementos, yo creo, digamos, sin entusiasmarme tanto también, porque creo que hay una serie de Claro, problemas. pero pues, para mí tiene buenos insumos emocionales. ya, Y bueno. eso es sustancial. No, y vamos a ver cómo más adelante. Insumos. Tiene buenos insumos. Mi papá decía, hijito, y si no hay materia prima, ¿qué hacemos? ¿No? Pero cuando hay, pues se puede, ¿no es cierto? Claro. Me dicen una preguntita que te haga, que es interesante. Tengo que ir porque Wilfredo Pedraza ya acaba de llegar a conversar con nosotros en un ratito, asesor en tema de seguridad, asesor político también del presidente de la República. Quería preguntarte, dice, si tú ves que hay una diferencia en cómo Lourdes Flores ha procesado sus derrotas, que han sido también, digamos, dos en la presidencia, ha perdido la alcaldía y todo, como Keiko Fujimori, porque lo que dicen es claro, Lourdes Flores ha dicho, perdí, pero se molestó todo, pero siempre ha tenido una actitud democrática, lo que madura, pasa es que ¿no? ella, un padre, ¿te acuerdas? También un poco rayado, sin muchos controles. Claro, pero sin embargo ha tenido un hogar más normal, entre comillas, ¿no? Que Keiko, ¿no? Entonces tiene un procesador mejor, ¿no? Es que debe ser muy difícil tener un padre delincuente. Y debe ser muy difícil con todo el poder y digamos casi estando ya por ponerte la banda presidencial, venga alguien y te la quite. Muy frustrante. Pero además te la quite por un argumento que en términos más cotidianos te la descubren al final del juego, ¿no es cierto? Es decir, como que has jugado engañando todo el tiempo y cuando está ya por acabarse el partido se dan cuenta de que claro, ella no se da cuenta que ha vivido con un padre farsante, porque un padre que va y reparte cositas a un pueblo y se está robando la plata por otro, es un padre farsante. Ella tiene que empezar por ver eso, ¿no? Para poder reconstruirse. Hacarmen, muchísimas gracias, muy como bien, siempre, por haber venido. Estar acá. Hacarmen González, todos los lunes a viernes. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Radio Programa. Es un programa que yo bien. recomiendo de otra radio. Así que ahí está, Hacarmen González. Hasta otro momento con ella. Vamos a una pausa y vamos a regresar porque Wilfredo Pedraza ya está en los